Hola a todos, hoy junto a mi compañera Alejandra Daza vamos a exponer sobre la extracción sólido-líquido llamada lixiviación en procesos agroindustriales. En esta primera fase de la exposición les voy a presentar la introducción y los principios físico-químicos de este proceso conocido formalmente en la ingeniería como procesos de lixiviación o extracción con disolvente, la cual es una operación unitaria de transferencia de materia cuyo objetivo fundamental es separar de forma selectiva componentes solubles de interés, el soluto, contenidos en una matriz sólida inerte o semi-inerte de un esqueleto vegetal, mediante el contacto íntimo y directo con un agente extractor líquido que es el disolvente. En el contexto agroindustrial y de alimentos, constituye el núcleo tecnológico para obtener productos de alto valor agregados como aceites vegetales mediante la extracción masiva de triglicéridos a partir de semillas oleaginosas, o algunos frutos, resinas u oleoresinas para la obtención de concentrados aromáticos, saborizantes o pigmentos a partir de pimentón, vainilla, café o lúpulo, y la recuperación de compuestos bioactivos como fitoquímicos, polifenoles, carotenoides, antioxidantes, alcaloides y aromas utilizando alcohol etílico u otros agentes. En la representación del sistema ternero que podemos observar en la imagen, se involucra la interacción de tres componentes fundamentales. El soluto A, que es el compuesto orgánico soluble a recuperar, el soluto B, que corresponde a la matriz celular y estructura insoluble que retiene el líquido, la celulosa, hemicelulosa y el bagazo, y el disolvente C, que es la fase líquida móvil utilizada para disolver progresivamente el soluto con hexanol, etanol o agua. Dentro de los fundamentos fenomenológicos y fenómenos de transporte, el diseño cuantitativo se rige por balances de materia y energía, relaciones de equilibrio y cinéticas de transferencia de materia y de momento. En la termodinámica y el equilibrio entre fases, la concentración máxima de soluto en la fase líquida externa, que es la micela, está delimitada por la solubilidad límite a la temperatura de operación y por la solubilidad retenida por el sólido inerte, designándose la corriente líquida en sólidos e impurezas como fase refinada y la masa líquida recalificada rica en solutos como fase de extracto o micela, alcanzando el equilibrio ideal cuando la concentración de soluto en los poros se equipara a la de la masa global del líquido. Por su parte, la transferencia de masa y de difusión comprende cuatro etapas físicas: la penetración del disolvente en la matriz porosa, la disolución del soluto en las paredes o interior del celular, la difusión interna como etapa limitante de los microporos hacia la superficie externa, modelada por la primera ley de Fick para medios porosos, la cual demuestra que el flujo difusivo es directamente proporcional a la difusividad efectiva y al gradiente de concentración de soluto a lo largo del radio de la partícula, y la transferencia conectiva externa hacia la micela controlada por el coeficiente de transferencia de masa externa. Asimismo, en los fenómenos de transporte de momento e hidrodinámica del lecho, al operar por percolación, el lecho estacionario tipo filtro, la mecánica de fluidos rige la caída de presión y la velocidad del disolvente, describiéndose la pérdida de carga al compactarse el lecho mediante la ecuación de Ergo. Esta ecuación establece que la caída de la presión por unidad de longitud depende de la suma de dos contribuciones: un término viscoso dominado por la viscosidad del líquido y el diámetro de partícula, y un término inercial dominado por la densidad del fluido y el cuadrado de la velocidad de la superficie. Esos términos están fuertemente penalizados por la porosidad del lecho que estamos estudiando. Para comprender este concepto clave en ingeniería, imaginen preparar el café de filtro. El agua caliente, que es el disolvente, atraviesa el café molido, que es la matriz sólida, para disolver los aceites aromáticos, soluto y salir como café, que es la micela. Si el grano es muy grueso, la difusión interna es lenta, pero si la molienda es extremadamente fina, las partículas se apelmazan, reduciendo la porosidad del lecho y provocando una altísima caída de presión que puede impedir el paso del líquido, motivo por el cual en la agroindustria se aconseja utilizar suelos de forma o composición láminas delgadas para equilibrar el área de contacto sin taponar el equipo. Bien, para la segunda parte, nosotros tenemos la fase de descripción tecnológica de los equipos. En este apartado, debemos tener en cuenta que en la agroindustria, la selección de la maquinaria para la lixiviación depende fundamentalmente del método de contacto, ya sea por percolación del disolvente a través del lecho sólido o por inmersión a fricción del sólido en el disolvente y de la escala de la producción, tal como se aprecia en la clasificación tecnológica de la figura 3 de la siguiente diapositiva. Dividimos los equipos en sistemas discontinuos como los tanques agitados o lechos fijos por lotes y sistemas continuos como los extractores de percolación o de inmersión. Ahora bien, profundizando en los equipos clave, en la siguiente diapositiva tenemos el extractor continuo de tipo rotocell. En el estándar predominante para el procesamiento continuo de semillas oleaginosas como la de soya o la de girasol y compost vegetales, operando bajo el principio del lecho móvil alimentado por múltiples compartimientos rotatorios. Las partes operativas incluyen un cárter cilíndrico exterior hermético de acero inoxidable a prueba de explosiones diseñado para contener vapores de disolventes volátiles como el del hexano, un rotor compartimentado de celdas o sectores verticales dividido habitualmente en 12 a 18 compartimentos, en forma de abanico que giran lentamente accionados por un motor reductor.
Un fondo falso, además, con platos de drenaje perforados o con mallas biseladas que sostienen el sólido y dejan drenar el líquido por gravedad. También tenemos colectores o sumideros inferiores que recogen la micela de concentración creciente, bombas de recirculación intermedia que aspiran la micela de una etapa y la rocian sobre la celda anterior para operar en verdadera contracorriente. Y una selección de descarga de torta desprovista de plato inferior, donde una raspadora mecánica empuja la torta agotada hacia la torta de salida. Por otro lado, el extracto de cangilones es otro tipo de extractor de tipo Bollman. Es una elevadora vertical encerrada en una carcasa formada por cestas o cangilones, perforados suspendidos en un elevador de cadena móvil. Funciona en dos etapas. Una rama descendente donde el sólido seco se alimenta por la parte superior y se rocian con micela intermedia en corriente paralela bajando juntos, y una rama ascendente donde los cangilones suben recibiendo un baño final con disolvente puro que fluye en contracorriente. Asimismo, tenemos el extractor de cinta continua con el tipo de SMED, que es muy utilizado en la caña de azúcar, en el aceite de oliva y semillas, el cual transporta una capa continua de sólidos de 1 a 2 metros de altura sobre una cinta transportadora metálica de malla fina, alimentada por un sistema de boquillas rociadoras superiores que distribuyen el disolvente a distintas concentraciones y equipado con rascadores y con mecanismos de elevación del lecho para mantener la porosidad. Eso evita que la compactación pues, genere caídas de presión excesivas en el flujo. La siguiente diapositiva, comparamos esos equipos. El Rotocell, como podemos ver, opera por percolación por etapas. Tiene un manejo medio de finos requerimientos de filtración, capacidades masivas superiores a las de 1000 toneladas por día y bajo mantenimiento por sus pocas partes móviles. En cambio, el Bollman utiliza percolación en cesta vertical y tiene bajo manejo de finos porque tiende a taponar las mallas, con capacidades medias de hasta 1000 toneladas por día y un alto mantenimiento debido al desgaste de sus cadenas. Y por otra parte, el de SMED combina percolación e inmersión continua. Ofrece un buen manejo de finos gracias a su malla corticulación, sin embargo alcanza capacidades mucho mayores, de 2000 toneladas por día, y requiere generalmente un mantenimiento medio. Ahora bien, la siguiente fase es la fase 3. Esta fase mi compañera Daza les dará la introducción y explicación. En la fase 3 encontramos las aplicaciones reales en la agroindustria, donde la extracción sólido-líquido de lixiviación es una operación unitaria central de los diagramas de flujo de transformación agroindustrial, que permite la separación selectiva de componentes de alto valor comercial contenido dentro de matrices vegetales complejas. Para lograr entender un poco más el caso, hemos tomado el caso de la extracción industrial del aceite de soya o de girasol, donde logran eficiencias de extracción superiores al 99%. Como podemos observar en la gráfica, la semilla cruda entra con 18 a 22% de aceite y 9 a 10% de humedad. Luego pasa por el acondicionamiento, donde se le da el descascarillado, un calentamiento entre los 60 y los 70 grados Celsius y un laminado hasta convertirse en copos de aproximadamente 0.25 a 0.35 milímetros de espesor. Estos copos entran al extractor Rotocell, donde el N-hexano percola en contracorriente. De ahí salen dos corrientes: la micela clarificada con 25 a 35% de aceite, que va a evaporación y destilación para obtener el aceite bruto de la soya o del girasol, y la torta sólida, que pasa al tostador para recuperar el solvente y producir harina proteica para alimento animal. Luego encontramos la matriz de transformación de la fase sólida. Antes del proceso tenemos copos u hojuelas rígidas y compactas. Después de la lixiviación obtenemos dos productos: el aceite bruto con menos del 1% de residuos en la torta y 25 a 35% capturado en la micela, y una harina porosa celular desgrasada con 9 a 10% de humedad natural y 25 a 35% de disolvente retenido que requiere desorción en el equipo DTDC. En una planta industrial de soya, la semilla entra crujiente y cargada de grasa, como por ejemplo una nuez picada con 20% de aceite. Al pasar por el extractor, el disolvente lava la grasa y deja una harina de esponja que casi no tiene aceite, menos del 1%, pero que sale mojada de solvente. El aceite extraído se va disuelto en el disolvente, que es la micela, listo para ser separado por ebullición. En términos más simples, básicamente quiere decir que la semilla entra crujiente y cargada de grasa como una nuez picada, y tras el proceso se convierte en una harina de esponja mojada en solvente, pero prácticamente sin aceite. Luego continuamos a la fase 3, donde es el análisis económico.
Para estimar los costos de equipos de distinta capacidad se usa la ley de potencia de capacidad, también llamada regla de los 6 décimos, donde el costo de una nueva capacidad se calcula a partir de un costo conocido, elevando la relación de capacidades a un exponente que para equipos de lixiviación ronda entre los 0,60 y 0,72. Como podemos observar en la imagen, existe una fórmula donde CE1 es el costo conocido para una capacidad Q1 y CE2 es el costo de la nueva capacidad de Q2. Y N es el exponente de costo de escala, donde ya tenemos un valor predeterminado que es 0,70 entre 0,72 para equipos de lixiviación y recipientes de presión. En términos de costos reales, una planta piloto o semi-industrial de 10 a 50 toneladas por día tiene un costo de FOP estimado entre 120.000 y $350.000 e incluye un rotocell compacto con paneles de control PLC local. Una planta industrial grande de aproximadamente 1.000 a 3.000 toneladas por día puede llegar a costar entre 1,8 y 4,5 millones de dólares e incluye también un rotocell, pesado de 16 a 18 celdas con sellos ATEX y transmisiones de alto torque. Luego encontramos en la siguiente diapositiva el desglose de inversión y los costos ocultos que pueden llegar a ver. Comprar el extractor es solo una parte de la inversión total. Tomando como base un extractor de 1.500 toneladas por día con un costo de adquisición de FOB de 2 millones de dólares, el 44,4% del total, hay que sumarle a eso montaje, estructura, obras civiles que pueden ser aproximadamente unos 550.000 dólares. También hay que sumarle lo que son los pin-pin, las bombas, las válvulas que pueden dar aproximadamente unos 600.000 dólares, la instrumentación e integración con sistemas de DCS que pueden llegar a los 400.000 dólares, puesta en marcha y certificación, 350.000 dólares. Y contingencias e ingeniería de detalle pueden llegar a ser unos 600.000 dólares. En total, para tener la máquina para este proceso, asciende a 4,5 millones de dólares llave en mano. Entonces, como podemos observar, comprar el extractor es solo comprar la mitad. Se necesita construir igual una instalación a prueba de fuego, tuberías selladas, paralexano y sensores antiexplosión. Por eso el costo de instalación prácticamente pues tiende a duplicar el precio de la máquina. Es decir, se deben contemplar muchos factores porque recordemos que hay muchos costos ocultos dentro de esta primera inversión. Bueno, para la fase 5 encontramos lo que es el consumo de energía y eficiencia, que es la operatividad dentro de todo el proceso. En este proceso coexisten dos tipos de demanda: la energía mecánica o eléctrica usada por los motores, reductores y bombas para rotar el rotor del extractor, mover las bombas centrífugas de micela y descarga la torta. La energía térmica, por otra parte, en forma de vapor de agua saturado, usado para precalentar el disolvente, evaporar y desolventizar y recuperar pues al final el N-hexano en el equipo DTC. Luego encontramos lo que es el balance de demanda energética, que básicamente para una planta base de 1,500 toneladas por día de soya, el consumo eléctrico específico es de 1,44 kilovatios por hora por tonelada, lo que equivale a unos 90 kilovatios totales, distribuidos entre el accionamiento del rotor de 15 a 22 kilovatios, las bombas de micela de 45 a 60 kilovatios y la descarga de la torta. El consumo térmico es mucho mayor. Está aproximadamente entre los 220 a los 260 kilómetros de vapor por tonelada, lo que puede llegar a representar 13,75 toneladas de vapor por hora para esta plantación. Quiere decir que este vapor se usa en el acondicionamiento de la semilla. La recuperación en el DTDC es aproximadamente a unos 100 a 105 grados Celsius y la destilación pues de la micela. Luego encontramos lo que es la eficiencia e integración energética,
donde el extractor por sí solo pues no consume tanta energía. Lo que es verdaderamente devorador de energía es la caldera de vapor. Por eso las plantas pues modernas capturan los vapores calientes que salen del DTDC y lo usan para precalentar el disolvente fresco a través de un intercambiador de calor, recuperando el condensado y reduciendo hasta aproximadamente un 30% la factura de sus gases o sus combustibles. Como indicadores claves de eficiencia, la recuperación de disolvente debe superar entre un 99,8%, minimizando las pérdidas del N-hexano a menos de 1,2 kilómetros por toneladas procesadas, y la eficiencia por etapa de contacto se ubica típicamente entre el 80 y el 90% respecto al equilibrio teórico ideal. Ahora vamos a hablar de las conclusiones y el impacto de la calidad que deja todo este proceso. La lixiviación primero es un proceso, es una operación unitaria determinante para la calidad físico-química, organoléptica y comercial, tanto del producto extraído como los aceites o extractos bioactivos y también del subproducto refinado. En primer lugar, la preservación de compuestos termolábiles y el perfil sensorial dependen de un control riguroso de la temperatura durante la percolación y posterior desolventización. Opera a temperaturas moderadas, típicamente por debajo de los 60 u 80 grados Celsius, con N-hexano o etanol. Previene la degradación térmica de antioxidantes naturales como tocoferoles y polifenoles, evitando además la desnaturalización excesiva de las proteínas en la harina de soya para garantizar un alto índice de dispersabilidad y de proteínas, clave en la nutrición animal y humana. En segundo lugar, en cuanto a pureza y rendimiento, la aplicación de esquemas en contracorriente continúa en extractores como Rotocel o Desmet, y esto logra reducir el aceite residual en la torta sólida a niveles inferiores al 1%, maximizando la recuperación sin diluir en exceso la micela. Por último, respecto a la seguridad alimentaria y trazabilidad, el manejo térmico en los desolventizadores, tostadores y trenes de evaporación asegura la eliminación del disolvente orgánico retenido hasta cumplir las normas internacionales de residuos y manteniéndose por debajo de unas partes por millón en el aceite refinado y menos de 300 partes por millón en los salitres. Integrando todo este proceso, representado en la figura 10, la lixiviación se consolida como una operación insustituible en la agroindustria moderna. Trascendiendo de la simple solubilidad teórica, esta tecnología articula con precisión los fenómenos de transporte como la difusión interna en medios porosos y la caída de presión en lechos descrita por Ergo. La ingeniería de esos equipos a prueba de explosiones la viabilidad económica intensiva en la inversión de capital con retornos asegurados por altos volúmenes de procesamiento y la integración energética mediante la reutilización de vapores en los evaporadores de micela dan el punto elementos agroindustriales. Así, podemos tener presente que este proceso puede ser una posible solución a procesamiento de materias primas. Agradecemos mucho su atención y con eso damos finalización del tema. Muchas gracias, hasta luego.